Un sistema de información geográfica es un sistema informático que reúne, organiza, maneja, analiza, elabora y presenta datos geográficamente localizados a partir de diferentes fuentes. Geográfica se debe a que el GIS, si bien acepta varios tipos de información, se caracteriza por utilizar información georreferenciada. Los objetos representados pueden ser naturales o antrópicos y pueden ser objetos físicos como también de otra índole como cultural, económico o demográfico. Información se debe a que los GIS pueden analizar y representar grandes volúmenes de información a partir de la distribución espacial de objetos y de los atributos que posean estos objetos. Estos atributos están almacenados en una base de datos editable. Sistema se debe a que los componentes del GIS son desagregados en unidades más simples, pero analizadas conjuntamente, de manera integral o sistemática. Para ello, el programa utiliza complejos algoritmos matemáticos para la integración y el manejo de los datos. Los sistemas de información geográfica son herramientas fundamentales para las ciencias de la Tierra, ya que se utilizan para administrar y visualizar todo tipo de información que tenga una representación en el espacio. De esta manera son herramientas que no solo permiten construir mapas digitales, sino que también realizar análisis y modelos estadísticos y geoestadísticos de variables regionalizadas. Los GIS son herramientas esenciales para estudios ambientales, planeamiento urbano, exploraciones mineras y petroleras, administración de redes de servicios públicos, manejo de bosques, etc. Constituyen una herramienta poderosa no solo para la geología, sino también para todas las ciencias naturales y los sistemas de gestión. Existen numerosos programas informáticos que permiten la creación y el manejo de este tipo de base de datos. Uno de los más populares, por su versatilidad y alto desempeño, es la suite ArcGIS, desarrollada por la compañía estadounidense ESRI. Otros sistemas de información geográfica que se pueden encontrar en el mercado son MapInfo, OpenGIS, etc. También tenemos otros de uso libre, como por ejemplo el QuantumGIS. Elegimos este GIS por ser un GIS muy potente, de uso libre y que se encuentra constantemente en actualización. Para descargarlo es necesario ingresar en la página oficial, acceder a la sección de descargas y elegir la versión anterior a la más actual, ya que va a ser la versión de las más actualizadas la más estable. Todas las versiones se encuentran en una estructura de 64 o 32 bits. Lo más común es que las computadoras actualmente sean de 64 bits. De todas formas, para chequear la estructura de cada computadora es necesario entrar en mi PC, en las propiedades de mi PC, y allí verificar en las especificaciones del sistema qué tipo de estructura tiene. Una vez sepamos cuál es la estructura o la versión que necesitamos, la descargamos y para instalarla simplemente debemos abrir el instalador y seguir los pasos dejando las opciones por default. Los archivos utilizados en los GIS son de tipo vectoriales y raster. El formato vectorial representa la realidad en forma de geometrías básicas como puntos, líneas y polígonos. Cada punto se corresponde con una coordenada que puede llevar asignada una serie de atributos. Las líneas se representan por uno o más puntos o nodos unidos por cadenas o arcos. Y los polígonos están formados por una serie de puntos o líneas concatenados entre sí en donde el punto final y el inicial coinciden. Un archivo shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. Está generado por varios ficheros como ser el .shape, .shx, .dbf, entre otros. Por otra parte, los archivos raster consisten en una malla regular que alberga atributos o propiedades. Esta malla estará compuesta por una serie de celdas o píxeles cuyo tamaño determinará la resolución de la imagen. Algunos ejemplos de archivos raster son los mapas escaneados, las imágenes aéreas y las imágenes satelitales. Es recomendable organizar los archivos
del proyecto de QGIS, como les voy a mostrar a continuación. Una carpeta de backup para ir guardando aquellos archivos que vamos a modificar, ya que algunos procesamientos no permiten volver hacia atrás, entonces perderíamos la información si no hacemos un backup de los mismos. Una carpeta de datos en donde los vamos a ir clasificando de acuerdo al tipo de archivo. Una carpeta de resultados para poder exportar o guardar los mapas que vayamos realizando. Una carpeta de simbología donde almacenaremos aquellas simbologías personalizadas que crearemos para representar los diferentes elementos del mapa. Vamos a comenzar con un nuevo proyecto. Cuando abrimos el programa, la interfaz se compone por una serie de paneles y barras de herramientas. En el sector superior tenemos la barra de menúes, donde está proyecto, editar, ver, capa, etc. Luego por debajo tenemos una serie de barras de herramientas, la de navegación, las barras de herramienta de administración de fuente de datos, entre otras. Por debajo tenemos la ventana del navegador, la ventana de capas y la caja de herramientas de procesos. Algunas de estas herramientas puede ser que inicialmente no se encuentren en la interfaz del programa, y para localizarlas debemos hacer clic derecho por fuera del área de trabajo, y aquí tenemos el listado de paneles y de barras de herramienta. Las que tienen una tilde van a ser aquellas que están activadas y las vamos a ver en la interfaz, y las que no tienen tilde son las que no se encuentran visibles. Para activarlas solo debemos hacer clic sobre la celda que le corresponda y van a aparecer en la interfaz del programa. Para comenzar un nuevo proyecto nos vamos a Proyecto, Nuevo Proyecto. Luego lo que debemos hacer es ir a las propiedades del proyecto, en donde vamos a ir a General y asignarle un nombre al proyecto. En título de proyecto entonces le asignamos el nombre. En este sector tenemos la posibilidad de cambiarle el color de fondo o el color de selección. Entre otras cosas, es importante asignarle un sistema de coordenadas a nuestro proyecto. El mismo va a ser elegido de acuerdo al objetivo del trabajo, el área de estudio. Aquí hay un sector en donde se puede filtrar por el nombre o por el EPSG, que vendría a ser un número que es representativo de un determinado sistema de referencia. Vamos a comenzar utilizando Mercator. En el sector medio de esta ventana tenemos un listado de todos los sistemas de referencia de coordenadas predefinidos que podemos utilizar. Por debajo, el sistema que está seleccionado con sus características y la zona del mundo a la cual representa. Por ejemplo, en Argentina es muy utilizado el PostGar. Si lo filtramos por nombre, aquí abajo tenemos el PostGar 94, 98, 2007, y vemos que el área que abarca se encuentra dentro de Argentina. Podemos aplicar. En general, programas como el Googlear utilizan el WGS84. Vemos que el EPSG asignado a este sistema de referencia es el 4326. Entonces también podemos filtrar directamente por el número del EPSG y lo seleccionamos. Bueno, vamos a volver al Mercator, aplicamos y le damos en aceptar. Entonces ya hemos comenzado un proyecto el cual tiene un nombre, un título, tiene un sistema de referencias asignado, y lo que vamos a hacer ahora es guardarlo. Vamos a proyecto, guardar como, nos vamos al trabajo, la carpeta de trabajo práctico número 1, proyecto GIS, y allí donde habíamos creado el resto de las carpetas que van a almacenar los datos, vamos a hacer un proyecto, se llama trabajo práctico número 1 y lo guardamos. Trabajar con archivos vectoriales. Lo primero que haremos será abrir el proyecto que dejamos en la lección anterior. Para ello vamos a proyecto y abrir recientes, o podemos ir a abrir
buscamos el proyecto y le damos en abrir. Una vez que estamos en el proyecto, vamos a agregar una capa vectorial. Para ello podemos ir a capa, añadir capa vectorial, lo cual nos llevará a esta ventana, y en esta ventana vamos a abrir la carpeta de nuestros datos, vamos a vectorial y buscamos allí la carpeta que contiene los archivos vectoriales. En la misma vamos a seleccionar el archivo con la extensión shape de países mundo y le damos en abrir. Luego añadir. Cuando cerramos vemos que los polígonos ya se encuentran visibles en el área de trabajo. Otra forma de hacer lo mismo sería yendo al administrador de fuentes de datos y abrir administrador de fuentes de datos. Luego nos encontramos con la misma ventana y hacemos el mismo procedimiento. Y una tercera forma sería navegando en el panel de navegación, yendo a la carpeta donde tenemos los datos y simplemente arrastrarlo hacia el área de trabajo. En este caso hemos importado o abierto una capa de archivos vectoriales de tipo polígonos. De la misma forma se pueden importar o abrir capas de archivos vectoriales de puntos o de líneas. A continuación vamos a cambiar o modificar la simbología de estos polígonos que representan a los países. Para ello accedemos a las propiedades de este archivo shape haciendo clic derecho sobre la capa en el panel de capas y yendo a propiedades, o haciendo doble clic sobre la capa. De esta forma se nos abre esta ventana y vamos a trabajar sobre su simbología. Por default se abre con símbolo único. Lo que vamos a hacer es categorizarlo. Elegimos la opción que se encuentra por debajo y luego vamos a decirle en base a qué lo vamos a categorizar. Hacemos clic en la única columna que hay, que es de país. Las opciones que tengamos en valor van a depender de cuáles son los datos que incluye la tabla de atributos de nuestro archivo shape, que veremos más adelante. Luego vamos a clasificar abajo a la izquierda y le asignará automáticamente un color aleatorio a cada uno de los países. Como vemos aquí en la columna de valor tenemos todos los nombres de los países. Le damos a aplicar y aceptamos para ver nuestra nueva clasificación o forma de visualizar los polígonos. Lo siguiente que vamos a hacer es etiquetarlos. Para ello accedemos nuevamente a las propiedades, vamos a etiquetas y cambiamos no labels por single labels o etiquetas simples. Elegimos la misma columna ya que es la única que tiene nuestra tabla de atributos, y aquí tenemos la opción de cambiar las características de nuestro texto o el formato, el tipo de letra, el estilo, el tamaño, el color, la opacidad. Lo configuramos a nuestro gusto, le damos en aplicar y aceptar. Entonces podemos ver cómo aparecen las etiquetas sobre cada uno de nuestros polígonos con el nombre de los países. En caso de querer darle un color específico a algún polígono en particular o a todos ellos, volvemos a simbología y hacemos doble clic sobre el símbolo asignado, y aquí podemos cambiar el color. Por ejemplo, le vamos a dar un color negro, aceptar, a Afganistán, aplicamos y aceptar. Entonces vamos a Afganistán y vemos que se le ha asignado un color negro. Vamos a aprovechar que tenemos visible este archivo shape para recorrer algunas de las herramientas de navegación, que son las que se encuentran arriba a la izquierda. Entonces con la mano podemos desplazar el mapa hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Luego la herramienta de acercar, zoom, hacemos clic
sobre uno de los vértices, desplazamos hacia el otro vértice del rectángulo al cual queremos hacerle zoom y soltamos el botón del mouse y se nos va a acercar hacia la zona seleccionada. Con el botón de alejarse vamos a hacer lo mismo, seleccionamos un área y se nos va a alejar en la misma proporción del tamaño del rectángulo que seleccionemos. Zoom general es para ver todos los elementos que componen nuestro proyecto y esos son los que más vamos a utilizar. Vamos a ver cómo filtrar elementos de los archivos vectoriales a partir de la información que contienen los campos de su tabla de atributos. Para ello vamos a utilizar el archivo shape de localidades vara descargado de la página del Instituto Geográfico Nacional. Este archivo contiene información de las localidades de la República Argentina. Lo primero que haremos será filtrar a la localidad de Comodoro Rivadavia. Para ello debemos acceder a las propiedades de nuestro archivo vectorial y dentro de fuente al constructor de consultas. En esta ventana vamos a seleccionar en la ventana de campos el campo a partir del cual queremos realizar el filtrado. En este caso será nombre, que es el campo que contiene los nombres de las localidades de la Argentina. Vamos a hacer doble clic sobre nombre y en el campo de valores, apretando en todos, podemos ver todos los nombres de las ciudades de la Argentina. Luego en operadores establecemos igual a, escribimos el nombre de la localidad que deseamos filtrar. Cliqueamos en aceptar, aplicamos el filtrado y aceptar nuevamente. Entonces podemos ver que la única localidad que quedó dentro del mapa es la localidad de Comodoro Rivadavia. Para guardar los elementos filtrados del archivo vectorial, vamos a cliquear con el botón derecho sobre el archivo vectorial, le ponemos exportar y guardar como. Luego le asignamos un nombre. En ese mismo campo le asignamos la ruta o la carpeta en la cual queremos guardarlo. Le asignamos un sistema de referencia y vemos que la celda de abrir archivo en este proyecto esté tildada. Le damos en aceptar y ya nos habrá guardado el archivo vectorial solo con los elementos que hemos filtrado. En este caso abrimos la tabla de atributos y corroboramos que el único elemento que contiene este archivo vectorial es la localidad de Comodoro Rivadavia. Para eliminar el filtro que hemos realizado sobre el archivo shape original, debemos volver a las propiedades al constructor de consultas y una vez allí le damos clic en limpiar, aceptamos, aplicamos y volvemos a aceptar y volvemos a tener nuevamente todos los elementos que componen al archivo vectorial. En este instructivo vamos a aprender a utilizar la calculadora de campos para calcular el área y el perímetro de los polígonos que integran nuestro archivo shape. Lo primero que debemos hacer es abrir la tabla de atributos de nuestro archivo shape. La tabla de atributos contiene información en forma de filas y columnas. En este contexto las filas son llamadas registro y las columnas campos. Cada campo puede almacenar un tipo de dato específico como número, fecha o texto. Para abrirla hacemos clic sobre el archivo vectorial y vamos a abrir tabla de atributos. Otra forma es seleccionarlo y abrir la tabla de atributos desde el icono en la barra de herramientas. Esta es la tabla de atributos y para comenzar a editar o hacer algún cálculo debemos seleccionar el icono del lápiz para conmutar el modo de edición. Otra forma es apretando Control y E. Una vez conmutado el modo edición, vamos a abrir calculadora de campos. Una vez abierta la calculadora de campos, vamos a crear un nuevo campo. Le vamos a asignar un nombre, en este caso es área y kilómetros, es decir, el parámetro que vamos a calcular y la unidad, entre paréntesis. Vamos a elegir el tipo de campo de salida, en este caso un número entero, y podemos también cambiar la longitud del campo de salida. En el buscador de expresiones vamos a poner área y seleccionaremos el área que tiene el símbolo de función. El área resaltada
corresponde al área en metros cuadrados del país Afganistán. Como vemos, esta función nos arroja un resultado en metros cuadrados. Para pasarlo a la unidad deseada, que es kilómetros cuadrados, debemos dividirlo por 1.000.000. Le damos en aceptar y nos habrá creado el nuevo campo con las áreas de los países. Lo siguiente será calcular el perímetro. Para ello vamos a crear un campo con el icono de añadir campo. Le ponemos el nombre, en el comentario le ponemos la unidad en la cual la vamos a expresar. Elegimos número entero, aunque podría ser número decimal real, y le damos en aceptar. Una vez creado el campo, abrimos la calculadora de campos y en vez de crear un nuevo campo, actualizamos un campo ya existente. Elegimos el campo de perímetro y en buscador buscamos la función perímetro. Nos aseguramos que es función, nuevamente por el símbolo de función, y lo dividimos por 1000 para que quede expresado en metros. Le damos en aceptar y allí tendríamos nuestro campo de perímetro calculado. Incorporar un mapa base utilizando X y Z tiles. Para ello vamos a abrir el proyecto en el cual venimos trabajando, en el cual tenemos incorporados los polígonos de los países del mundo, y vamos a trabajar sobre la ventana del navegador o browser. Debajo de las carpetas de nuestra PC tenemos una serie de opciones. Nosotros vamos a trabajar sobre X y Z tiles. Si hacemos clic o abrimos con la flecha que se encuentra a la izquierda, vamos a ver una serie de fuentes o servidores a los cuales podemos acceder para obtener una imagen de fondo. Por default, nosotros vamos a tener OpenStreetMap. Arrastrando OpenStreetMap hacia el área de trabajo o hacia el panel de capas, se nos va a desplegar el mapa sobre el área de trabajo. Este servidor nos da información acerca de los límites administrativos, las rutas, las localidades, etc. Como se ve en pantalla, yo tengo algunos servidores más, como por ejemplo Bing Satélite, Google Satélite, entre otros. A continuación aprenderemos a incorporar esta fuente de datos en nuestro proyecto QGIS, en particular en el X y Z Tile, para que podamos utilizar las imágenes satelitales como mapa base. Para ello vamos a hacer clic derecho sobre X y Z Tiles y vamos a crear una nueva conexión. Una vez estamos en esta ventana, vamos a escribir el nombre. En este caso vamos a incorporar el Google Satélite. Yo le voy a poner 2 porque ya lo tengo, pero ustedes solo le ponen Google Satélite y le asignan la dirección URL. Tanto esta dirección como la de otros servidores se los voy a dejar en pantalla. Una vez incorporados estos datos, solo resta darle en aceptar y se nos agregará al listado de servidores disponibles. Para incorporarlo hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Otro tipo de mapas disponibles que les puede llegar a servir es el Bing Satélite, el cual tiene también imágenes satelitales que en algunos casos presenta mayor detalle cuando hacemos mucho zoom sobre algún área. El orden de las capas dentro del panel de capas se puede establecer arrastrando las diferentes capas hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a dejar por encima las capas vectoriales y por debajo las capas de las imágenes satelitales de Google y del mapa de Street View para utilizar como mapa base. Para realizar la georreferenciación en el QGIS vamos a ir a Raster y utilizar la herramienta georreferenciador. Esta herramienta, en caso de no estar en la sección de Raster, hay que buscarla en complementos, administrar e instalar complementos, y allí ponemos el nombre de georreferenciador y nos debería aparecer aquí y la instalamos.
Una vez estamos en la herramienta, lo primero que haremos es abrir el raster que queremos georreferenciar. Para ello vamos a utilizar la hoja de Comodoro Rivadavia. La hoja de Comodoro Rivadavia se encuentra en formato de tipo TIFF. Abrimos y se nos abrirá en la ventana de trabajo. Una vez seleccionada, vamos a añadir al menos 3 puntos, en este caso los puntos de los vértices que se corresponden con el sistema de referencia de coordenadas geográficas. Para ello vamos a añadir punto, seleccionamos sobre el vértice y vamos a colocarle en este menos 67 30 00. Recordemos que el signo negativo hace referencia a la posición al oeste del meridiano de Greenwich, y norte menos 45. Este signo negativo hace referencia a que se encuentra por debajo del meridiano de Greenwich. Le damos clic en aceptar y hacemos lo mismo con el resto de los vértices. Una vez terminado, debemos configurar la transformación, por lo que vamos a este icono, y el tipo de transformación vamos a utilizar polinomial 1, el método de muestreo vecino más cercano, y seleccionaremos el sistema de coordenadas en el que se encuentra la hoja. Le damos clic a esta celda para que cargue el archivo generado en nuestro proyecto y le damos clic en aceptar. Para comenzar la georreferenciación, vamos al icono comenzar georreferenciado y ahí el cartel nos muestra que la georreferenciación se llevó a cabo con éxito. Minimizamos la ventana y podemos observar cómo la hoja se encuentra georreferenciada. Para corroborar que se encuentra en la posición adecuada, podemos tener abiertas las imágenes del satélite de Google y en propiedades acceder a la transparencia de esta capa y manipular la opacidad global. En este caso le dejamos en un 30% y podemos corroborar que la costa se encuentra en el mismo sector en la imagen satelital y en el mapa de la hoja geológica de Comodoro Rivadavia. También podemos modificar el nombre del archivo generado accediendo a las propiedades del mismo, en fuente y en nombre del archivo. Y aplicamos y aceptar. Luego lo podemos exportar para guardar el archivo georreferenciado, haciendo clic derecho, exportar, guardar como. Elegimos el formato GeoTIFF y en nombre del archivo hacemos clic en los 3 puntos y le asignamos un nombre. Guardamos, aceptar. Entonces el archivo quedará guardado en la carpeta elegida y se añadirá a las capas de nuestro proyecto. Crear una capa vectorial, ya sea de punto, de línea o de polígono. Como ejemplo vamos a utilizar la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la cual le generaremos un perímetro, trazaremos la calle que pasa por enfrente y la ubicación de la misma. Primero entonces vamos a crear una capa vectorial de puntos. Para ello vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Se puede acceder a la misma ventana a través de este icono. Una vez aquí vamos a asignarle una ruta. Para ello vamos a los 3 puntos y buscamos la carpeta en la cual queremos guardar el archivo y allí pondremos
ubicación Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, punto. Le damos en guardar, luego seleccionamos el tipo de archivo, punto, le damos un sistema de referencia. Para este caso vamos a utilizar el UTM zona 19 sur, que vemos que pasa por el sector de Chubut. Le damos en aceptar y le vamos a asignar campos para poner información adentro de su tabla de atributos. El primero va a ser nombre, para asignarle el nombre de la universidad. Le decimos el tipo de archivo, le vamos a poner de texto, también puede ser de números, y la extensión de 80 caracteres. Le damos a añadir a la lista de campos. Aquí podemos añadir la cantidad de campos que sea necesario. Por ejemplo, podemos añadir qué facultades hay dentro de la universidad, cuántos alumnos, etcétera. O en caso de ser alguna formación geológica, le podemos asignar el área que ocupa, características de la formación, observaciones, etcétera. Le damos en aceptar y ya tenemos creado un archivo vectorial de puntos donde pondremos la ubicación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Vamos ahora a crear un archivo vectorial de tipo línea. Para ello también ponemos el nombre, calles, línea. Le asignamos una ruta dentro de los datos de tipo vectoriales en el trabajo práctico número 1 y le vamos a poner el nombre calles, línea. Guardar. Elegimos la geometría de tipo línea, le asignamos el sistema de coordenadas UTM 19, zona 19 sur, aceptar. Le damos un nombre al campo, en este caso nombre. Añadimos a la lista de campos y le damos en aceptar y ya tenemos creado el archivo shape de línea llamado calles. Vamos a crear el último, nos queda de polígonos. Vamos a añadir una nueva capa vectorial, buscamos la ubicación y le damos el nombre Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, polígono, guardar. Luego le asignamos un nuevo campo, vamos a añadir a la lista y el sistema de coordenadas y le damos clic en aceptar. Una vez creado los diferentes archivos vectoriales, vamos a modificarlos o a editarlos y a agregarles información. Vamos a comenzar con el de puntos. Para ello vamos a seleccionarlo y vamos a conmutar edición. Al mismo lugar podemos acceder haciendo clic derecho y conmutar edición. Una vez abierto nos aparecerán estas herramientas para editar el campo. Si no aparecen, con botón derecho fuera del área de trabajo y cliqueando sobre digitalización aparecerán. Vamos a añadir un punto y añadimos un punto en el sector que deseamos. En este caso le vamos a poner como nombre Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y le damos clic en aceptar. Ahora vamos a acceder a la tabla de atributos y aquí podemos ver que tenemos un punto que corresponde al nombre Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Vamos a darle clic en guardar y dejamos de editar el archivo. Como ven, ahora ya hemos creado el archivo de puntos. Vamos a ir a el archivo de línea. Hacemos lo mismo, seleccionamos calles línea, conmutamos edición, vamos a añadir línea y vamos cliqueando por el sector donde queremos crear la línea. Cerramos la línea con el botón derecho y le asignamos un nombre. En este caso le pongo calle a modo de ejemplo, simplemente le damos a aceptar y ya nos creó la línea de calle
sería esta de aquí. Si vamos a la tabla de atributos, podemos ver que tenemos un archivo creado y que tiene el nombre calle. Luego vamos a crear el polígono. Habilitamos de nuevo la imagen satelital. Vamos a guardar y dejar de editar las calles línea y vamos a seleccionar edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia polígono. Conmutamos edición, añadir polígono y vamos a trazar el contorno. Cerramos con el botón derecho y le ponemos edificio. Le damos en aceptar y se nos creará el polígono. Ordenar los archivos shape creados y como resultado tenemos un punto, una línea por debajo y un polígono por debajo. Dejamos de editar y para guardar un archivo vamos a seleccionarlo, cliquear en el botón derecho del mouse, exportar, guardar a objetos como, y lo vamos a guardar en el archivo GeoPackage. Seleccionamos la ubicación del archivo, damos el nombre, le damos a aceptar y nos indica el cartel que el archivo fue guardado de forma correcta. Construir un mapa con la herramienta Composición de impresión de QGIS. Una vez que tenemos todos los elementos que vamos a utilizar en el mapa, vamos a abrir esta herramienta en Proyecto y luego Nueva Composición de impresión. Aquí le daremos un nombre, en este caso vamos a darle el nombre de ubicación de Comodoro Rivadavia, solo a modo de ejemplo. Le damos en aceptar y se nos va a abrir la ventana de esta herramienta. Esta sección del programa tiene un sector donde está la barra de menú, luego las herramientas de composición, las herramientas de navegación. Dentro del menú tenemos muchas de las herramientas también que se encuentran en la barra de herramientas lateral, y en el sector derecho tenemos dos pestañas. En la pestaña de elementos vamos a ir viendo los elementos que vamos a agregar en este mapa. Haciendo clic con el botón derecho sobre la página, vamos a propiedades de la página, podemos cambiar el tamaño, la orientación y el color de fondo de la página. Vamos a comenzar creando el diseño que va a tener nuestro mapa, es decir, los lugares asignados a cada uno de los elementos que componen el mapa. Vamos a comenzar haciendo rectángulos en los sectores donde van a ir los diferentes elementos. Añadimos el rectángulo que le va a dar el marco general a nuestro mapa. Aquí aparece en el sector elementos. Con esta celda podemos dejar de visualizarlo, con la otra celda bloquear la edición de este polígono. Vamos a agregar otro que corresponde a el mapa propiamente dicho. Vamos a agregar otro rectángulo para la posición del título. Vemos cómo tenemos líneas guías que nos permiten trazar nuestros elementos alineados con los anteriores, y vamos a trazar otro rectángulo que se corresponde con la leyenda o las referencias del mapa. Por último vamos a hacer un rectángulo en donde vamos a poner los créditos, la fuente de los datos, el sistema de proyección, etc. Finalmente hemos logrado un esquema general de nuestro mapa. Vamos a comenzar agregando el mapa. Este es el icono de agregar mapa. Cliqueamos sobre el mismo y trazamos el rectángulo de su ubicación, y aquí tenemos el espacio del lienzo. Luego vamos a indicar el título de este mapa. En este caso es solo a modo ilustrativo y podemos llamarlo por los elementos que lo componen, ubicación de Comodoro Rivadavia. Para ello elegimos la herramienta de texto o etiqueta
y trazamos el rectángulo en la zona del título. Nos podemos acercar a este sector con la rueda del ratón. También podemos acercarnos con las herramientas de navegación como el zoom, o desplazarlo al mapa con la mano de desplazamiento. Una vez colocado el texto, debemos hacer clic sobre él, seleccionarlo con la herramienta seleccionar, mover elemento. Una vez seleccionado, debemos ir a las propiedades del elemento. Para ello vamos al botón derecho y propiedades del elemento, o lo buscamos en las pestañas que se encuentran a la derecha. Aquí podemos colocar el nombre de nuestro mapa, y una vez colocado el nombre, abajo tenemos diferentes opciones para editar su apariencia, posición, tamaño, la rotación, darle un marco, entre otras cosas. En este caso vamos a centrarlo y vamos a entrar en tipo de letra. En este panel podemos darle el tipo de letra, el estilo y el tamaño. Vamos solamente por cuestiones prácticas a aumentar su tamaño y aceptamos. Noten que aquellos elementos del mapa que se encuentran visibles dentro de las capas del QGIS son las que se verán luego visibles en la composición del mapa. Para añadir el cuadro de referencias o de leyenda del mapa, debemos ir a este icono de aquí y trazamos el rectángulo o la caja dentro de la cual se van a ubicar. Como vemos, se han desplegado todos los elementos que se encuentran dentro de la ventana de QGIS. Por ejemplo, OpenStreetMap o Bing Satélite, incluso aquellos que no se encuentran visibles en el área de trabajo. Para visualizar dentro de la leyenda solamente los elementos que se encuentran activados, vamos a bajar en las propiedades del elemento hasta elementos de la leyenda. Vamos a hacer clic en esta casilla, Only Show Item Inside Linked Map. Entonces se van a mostrar solamente aquellos elementos que se encuentran activos en nuestro mapa. Esta casilla de auto actualizar lo que hará será, a medida que nosotros vamos modificando los elementos que componen el mapa, se van a modificar y actualizar las referencias que se encuentran en la sección de composición del mapa. En caso de querer editarlo, debemos destilar esta casilla y ahora vamos a poder agregar capas, quitar capas, editarlas y subir y bajar la posición de las mismas. Vamos a hacer un ejemplo. Para editar el texto de una capa, vamos a seleccionarla y vamos a editar propiedades del ítem. Aquí vamos a ponerle la etiqueta, en este caso vamos a dejar solo Comodoro Rivadavia. Volvemos. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los elementos. Esta capa en particular la vamos a eliminar. Esta también, eliminar. Eliminamos. Y en caso de querer agregar una capa, debemos apretar en el símbolo más, la elegimos y le damos en aceptar. Vamos a mover la leyenda hacia abajo para poder ponerle el título. Vamos a insertarlo como un texto. Y vamos a redimensionar el rectángulo. Para ello vamos a destildar el bloqueo de edición de este elemento. Reconfiguramos el tamaño, lo bloqueamos nuevamente. Y luego reconfiguramos el tamaño del último de los rectángulos que conforman la estructura de nuestro mapa. Como ven, una vez seleccionado nuestro elemento, se van a mostrar sus propiedades en el sector derecho.
Para movernos dentro de lo que es el mapa, vamos a seleccionar este icono. Entonces vamos a poder desplazar el área que se muestra dentro del mapa. Aquí, con el botón de la rueda del mouse, vamos a poder acercarnos o alejarnos en caso de necesitar definir una escala numérica precisa. Vamos a ir en las propiedades principales a escala y vamos a determinar la escala. En este caso es de 1 en 6.277.422. Lo que vamos a hacer es hacerla de 1 en 8 millones. Y bien, vamos a agregar las cuadrículas. Para ello le damos en más y modificamos la cuadrícula que se nos abre, la número 1. Tipo de cuadrícula vamos a ponerle sólido. Precisamos el sistema de coordenadas que nos mostrará la grilla o cuadrícula. En este caso utilizamos UTM-19 sur. En X e Y le asignamos el intervalo espacial que habrá entre las líneas de la cuadrícula. Las mismas estarán medidas en la unidad del sistema de coordenadas, ya sean unidades de longitud o unidades de grado. En ocasiones habrá que ir probando el intervalo espacial o angular que se ajuste más a nuestra escala de trabajo. En este ejemplo, una distancia de 500 kilómetros resulta bastante óptima. Podemos cambiar el estilo de línea, ponerle un marco. Vamos a ponerle un marco de cebra, solo a modo ilustrativo. Vamos a seleccionar la siguiente casilla, la cual nos permite dibujar las coordenadas. Una vez estas están dibujadas, podemos elegir el formato. Vamos a elegir el formato decimal. Luego tenemos la posibilidad de cambiar el sentido: horizontal, ascendente vertical, descendente vertical, entre otros. De habilitar o deshabilitar las coordenadas en cada uno de los bordes, derecha, arriba, abajo, izquierda. Nos da la posibilidad de colocarlo dentro o fuera del marco del mapa, y abajo nos da la posibilidad de indicarle la distancia con el marco del mapa y la precisión de las coordenadas. En el caso de querer cambiar alguna simbología o algún formato de etiquetas de los elementos representados en el mapa, lo que debemos hacer es ir a la ventana del QGIS y allí cambiarlos al formato deseado, como habíamos visto con anterioridad. En este caso, la simbología del Chubut la vamos a hacer con un grosor de línea más chico. Aplicamos, aceptamos y automáticamente se nos va a cambiar en la composición del mapa. En el caso de que no se reflejen los cambios automáticamente, vamos a pulsar en el botón actualizar vista. Otro de los elementos que debemos incorporar es la escala. Para ello tenemos aquí el icono de agregar escala. Podemos ponerlo dentro del mapa o del lienzo o fuera. Hacemos clic en una de las esquinas, deslizamos y soltamos y se nos va a incorporar una escala propuesta. Esta escala seleccionada nos va a mostrar en las propiedades del elemento diferentes opciones para cambiar también su apariencia. En este caso está el recuadro simple. Podemos poner recuadro doble, líneas con marcas en el centro. Vamos a dejarlo como recuadro simple. Las unidades están en kilómetros, podemos cambiarlas a metros, a yardas, millas, etc. Vamos a dejarla en kilómetros. La etiqueta la podemos personalizar. Por ejemplo, ponemos kilómetros en mayúscula para probar. Bueno, vamos a volver a dejarla como estaba. Los segmentos, en este caso del lado izquierdo del 0 vamos a dejar 4 segmentos. Cada uno representaría 25 kilómetros.
y del lado derecho cada segmento representa 50 kilómetros. Tipo de letra. Se le puede poner un fondo, buffer, entre otras opciones. Otro de los elementos que resulta imprescindible es el norte. Para ello vamos a esta opción de añadir flecha de norte y le indicamos la posición en la cual queremos agregarlo. Seleccionándola podemos elegir entre diferentes diseños de flechas de norte y cambiarle alguna de las propiedades dentro de diseño o propiedades del elemento. Los elementos restantes que van dentro del cuadro que se encuentra en el sector derecho inferior son la fuente de datos, el autor, parámetros del sistema de referencia utilizado y la escala numérica. Para ello vamos a utilizar la herramienta de texto o etiquetas y vamos a hacer el cuadro de texto en el sector elegido anteriormente. Una vez que tenemos los datos asignados, podemos redimensionar el tamaño de los mismos y, si lo deseamos, podemos agregar una imagen, por ejemplo, en este caso con esta herramienta, añadir imagen, seleccionamos sobre la zona en la que queremos agregarlo. En las propiedades de los elementos de imagen raster podemos buscar en las carpetas de nuestro equipo. A modo de ejemplo voy a incorporar una imagen de QGIS. En el sector de tamaño y en modo redimensionado vamos a darle a la opción Zoom and Resize Frame y se ajustará al tamaño de la imagen. Con zoom completo vamos a ver el mapa en su totalidad y de esta forma tenemos creado un mapa con todos los elementos esenciales. Vamos a guardarlo y lo próximo sería exportarlo. Para eso vamos a diseño, exportar como, y lo podemos exportar como una imagen, como un archivo SVG o PDF. Otra forma de exportarlo sería mediante este icono de exportar. Allí nos vamos a la carpeta de resultados, le ponemos el nombre. En tipo podemos cambiar entre un montón de formatos. Los más utilizados serán los TIFF, JPG, PNG, entre otros. Vamos a exportarlo en formato JPG, guardar, le damos la resolución, 300 ppp está bien, ya tenemos un buen resultado, le damos en guardar y el cartel nos dice que se exportó de manera correcta. Vamos a la carpeta de resultados y podemos abrir el mapa en formato JPG.